El secreto de Gabaón y el origen de la verdadera riqueza. La historia de la humanidad está repleta de hombres que persiguieron el poder y la riqueza como un fin en sí mismo, pero la vida de Salomón comienza con un paradigma radicalmente distinto. Tras la muerte de su padre, el rey David, el joven Salomón heredó no solo un trono, sino la inmensa responsabilidad de guiar a una nación en su apogeo. En lugar de celebrar su ascenso con exhibiciones de fuerza o decretos de impuestos, Salomón se retiró a Gabaón para ofrecer sacrificios a Dios. Fue allí, en el silencio de la noche y en la humildad del altar, donde ocurrió el evento que cambiaría la historia de la economía espiritual. Dios se le apareció en sueños y le hizo una invitación que cualquier ser humano consideraría el deseo máximo: pide lo que quieras que yo te dé. Ante la posibilidad de pedir la muerte de sus enemigos, una vida larga o riquezas incalculables, Salomón pronunció las palabras que abrieron las compuertas del cielo: da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Esta petición revela el primer código de la abundancia, la prioridad del propósito sobre la posesión. Salomón no pidió los frutos del éxito, pidió la raíz que produce esos frutos. Entendió que un hombre con riquezas pero sin sabiduría es un náufrago en una balsa de oro, destinado a hundirse por el peso de lo que posee. Al pedir un corazón entendido, Salomón estaba solicitando la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, de comprender las leyes invisibles que rigen el mundo físico y espiritual. Esta elección agradó tanto al Creador que la respuesta fue una ley de añadidura: por cuanto no pediste riquezas ni gloria, se te dará la sabiduría que pides, y junto con ella, aquello que no pediste. Aquí descubrimos que la verdadera riqueza no es algo que se persigue, sino algo que se atrae a través de la persona en la que nos convertimos. La paz financiera de Salomón nació de la claridad mental. Cuando un líder, un padre de familia o un emprendedor sabe quién es y qué misión tiene, la ansiedad por el suministro desaparece. Salomón no comenzó su reinado buscando proveedores o socios comerciales, comenzó buscando la aprobación del dueño de la sabiduría. El caos económico de muchas vidas modernas es el resultado de una jerarquía de deseos invertida. Corremos tras el oro olvidando que el oro es simplemente un subproducto de la sabiduría aplicada. Al centrar nuestra atención en el desarrollo de un corazón entendido, alineamos nuestra vida con el flujo de la provisión divina. La riqueza de Salomón fue la respuesta del universo a una mente que buscaba el orden antes que el lujo. El segundo misterio de la sabiduría de Salomón reside en el concepto de la escucha activa como base de la prosperidad. La palabra hebrea utilizada para corazón entendido es lev chomea, que literalmente significa un corazón que escucha. Salomón comprendió que para reinar con éxito y administrar recursos vastos, debía ser capaz de escuchar la voz de la instrucción divina y el clamor de las necesidades de su pueblo. La mayoría de los fracasos financieros ocurren por la sordera del orgullo. El hombre que cree saberlo todo deja de aprender y, por ende, deja de crecer. El rey más sabio de la tierra se veía a sí mismo como un niño pequeño que no sabe cómo salir ni entrar, y esa humildad fue el recipiente donde Dios pudo derramar una capacidad intelectual y administrativa sin precedentes. La riqueza de Salomón se multiplicó porque sus decisiones estaban basadas en leyes universales de justicia y equidad. Un corazón que escucha es un corazón que discierne las oportunidades antes de que otros las vean. Salomón transformó la geografía y la economía de su tiempo no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de sus acuerdos y su visión arquitectónica. Sabía que la riqueza duradera requiere una estructura sólida, y esa estructura se construye con el conocimiento. En sus proverbios nos dejó escrito: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. No hablaba solo de edificios de piedra y cedro, sino de la economía personal y familiar. Sin el fundamento de la prudencia, cualquier ganancia es temporal. La paz mental que Salomón proyectaba venía de saber que su casa no estaba construida sobre la suerte, sino sobre principios inamovibles. Si nuestra fuente de sabiduría es infinita, no necesitamos arrebatarle nada a nadie. Salomón no se enriqueció empobreciendo a otros reinos. Por el contrario, su sabiduría era tan atractiva que los reyes de la tierra viajaban para entregarle sus tesoros a cambio de un momento de su instrucción.
Esto nos enseña que el valor que aportamos al mundo es lo que determina nuestra recompensa económica. Cuando te conviertes en una persona de sabiduría, dejas de competir por recursos y empiezas a crear valor. La economía del rey Salomón fue una economía de atracción. El mundo entero quería sembrar en su reino porque su reino era el lugar donde la sabiduría daba sus mejores frutos. Salomón recibió una promesa de paz que duró todo su reinado. Mientras que su padre, David, fue un hombre de guerra, Salomón fue un hombre de reposo. El nombre mismo, Salomón, proviene de la raíz Salom, que significa paz, integridad y plenitud. Esto nos revela que el diseño original para la prosperidad no incluye el estrés corrosivo ni la pérdida de la salud o la familia. La bendición de Dios es la que enriquece, y como bien aprendió el rey sabio, no añade tristeza con ella. Si la búsqueda del dinero te quita la paz, entonces no estás operando bajo los códigos de Salomón, sino bajo los afanes del sistema del mundo. La seguridad de Salomón no residía en las bóvedas de su palacio, sino en la fuente de su sabiduría. Él sabía que mientras mantuviera su conexión con la instrucción divina, el flujo de recursos no se detendría. Esta es la máxima seguridad para quien hoy teme por su futuro financiero. Tu mayor activo no es lo que tienes ahorrado, sino tu capacidad de conectar con la sabiduría que crea todas las cosas. Salomón nos invita a elevar nuestro nivel de pensamiento. La escasez es, en última instancia, una limitación de la mente, la abundancia es una expansión del espíritu. Al integrar el secreto de Gabaón en nuestra vida, dejamos de pedir cosas y empezamos a pedir entendimiento, sabiendo que todo lo demás nos será añadido por la ley de la correspondencia divina. El ejemplo de Salomón nos ofrece un camino probado. Busca el entendimiento, cultiva un corazón que escucha, y mantén tu paz por encima de cualquier ganancia. Estás llamado a reinar en tu propia vida, no como un esclavo del dinero, sino como un soberano de tus decisiones. La riqueza que comenzó en un sueño en Gabaón se materializó en el reino más glorioso de la historia, y ese mismo principio de prioridad absoluta sigue vigente hoy para ti. Prepárate para los siguientes códigos, porque apenas hemos comenzado a rasgar la superficie de la sabiduría que transformó a un joven inexperto en el hombre más próspero que el mundo haya conocido jamás. El código de la diligencia y el poder de la palabra. La sabiduría de Salomón no era una filosofía abstracta o mística, sino una inteligencia profundamente práctica que se manifestaba en la acción constante. Una de las mayores revelaciones que el rey sabio dejó plasmada en sus escritos es la relación intrínseca entre la disciplina personal y la salud financiera. Para Salomón, la pereza no era simplemente un defecto de carácter, sino una grieta por la cual se fuga la bendición divina. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, estableció un principio que resuena a través de los siglos: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Salomón entendía que Dios otorga la sabiduría y la oportunidad, pero es la diligencia del hombre la que convierte esa oportunidad en un imperio. El código de la diligencia salomónica implica una atención meticulosa a los detalles. Salomón observaba la naturaleza para extraer lecciones de productividad. Miraba a la hormiga, al conejo y a la langosta para entender cómo pequeñas acciones repetidas con constancia producen resultados extraordinarios. La ansiedad económica suele ser hija del desorden y la postergación. Cuando un hombre evita sus responsabilidades o espera que el éxito llegue por azar, vive en un estado de temor constante. Sin embargo, el diligente camina con seguridad, pues sabe que ha sembrado las causas necesarias para cosechar el sustento. Salomón enseñó que el trabajo hecho con excelencia es una forma de autoridad espiritual. El hombre solícito en su trabajo no estará delante de los de baja condición, sino que servirá a los reyes. Salomón no administraba su reino con desidia, supervisaba la construcción del templo, las flotas navales y los sistemas de comercio con una precisión asombrosa. Ser diligente bajo el código de Salomón significa hacer lo que se debe hacer, en el momento en que se debe hacer, con el mejor ánimo posible. La prosperidad que Dios prometió en Gabaón requería un hombre capaz de ejecutar los planos celestiales en la tierra. Al eliminar la negligencia de nuestra vida, tapamos los agujeros por donde se escapa nuestra paz.
La verdadera abundancia es el resultado de una mente sabia operando a través de unas manos laboriosas que no se cansan de hacer el bien. El segundo gran código de esta etapa es el dominio de la palabra y la integridad de los acuerdos. Salomón comprendió que la riqueza se construye o se destruye con la lengua. En sus enseñanzas, advirtió repetidamente que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y esto aplica con rigor al mundo de las finanzas. Un hombre sabio es aquel que sabe cuándo hablar y, sobre todo, cuándo callar. Salomón advirtió severamente contra el riesgo de ser fiador o de comprometer la palabra en negocios inciertos que no han sido meditados. En Proverbios capítulo 6, nos insta a liberarnos de las trampas de nuestras propias palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. La integridad de la palabra en los negocios es lo que genera la confianza, y la confianza es el lubricante de la economía de un reino. Salomón sabía que un buen nombre vale más que el oro fino. Si un hombre falta a su palabra por una ganancia rápida, ha vendido su activo más valioso, su credibilidad. La ansiedad financiera a menudo nace de compromisos que nunca debimos haber hecho o de promesas que no podemos cumplir. El Código de Salomón nos llama a la sobriedad en el habla, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Al ser impecables con nuestra palabra, eliminamos los conflictos y las deudas emocionales que drenan nuestra energía creativa y nuestra paz mental. El sabio no solo cuida lo que dice a los demás, sino lo que se dice a sí mismo. Salomón enseñó que el que guarda su boca guarda su alma. En el ámbito de los recursos, esto significa no declarar escasez donde Dios ha prometido abundancia, y no alardear de riquezas que aún no se han consolidado. La discreción es una forma de protección financiera. El hombre que publica todos sus planes y éxitos antes de tiempo atrae la envidia y el juicio apresurado. Al gobernar nuestras palabras con la prudencia de un rey, establecemos un cerco de protección sobre nuestra economía y permitimos que nuestra reputación hable más fuerte que nuestras promesas. Finalmente, la diligencia y la palabra se unen en el concepto de la planificación estratégica. Salomón no daba pasos en falso, él creía en el valor del consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad, escribió. Un administrador sabio reconoce que no posee toda la verdad y busca rodearse de mentes expertas. La soberbia financiera, la idea de que podemos manejarlo todo solos, es el camino más rápido hacia la ruina. Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio del mundo, consultaba a artesanos, arquitectos y otros líderes para llevar a cabo sus visiones. Esta humildad intelectual es la que protege la riqueza, pues evita que el ego nuble el juicio y nos lleve a inversiones necias o riesgos innecesarios. La paz de Salomón durante su reinado se debió a que sus sistemas estaban bien diseñados y sus palabras bien pesadas. Él no vivía en la urgencia del bombero que apaga incendios, sino en la calma del arquitecto que sigue un plano. Cuando somos diligentes y nuestra palabra es ley, el futuro deja de ser una amenaza para convertirse en una promesa. Salomón enseñó que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, pero el que se apresura locamente camina hacia la pobreza. La paciencia es una forma de diligencia, es la capacidad de esperar a que la semilla germine sin desenterrarla por desesperación. El mensaje es un llamado al orden operativo. Examina tu trabajo, ¿es excelente o es mediocre? Examina tus palabras, ¿son compromisos sólidos o promesas vacías? Al adoptar la diligencia y la integridad de Salomón, estás reclamando tu lugar en el trono de tu propia vida financiera. Has dejado de ser un espectador de la crisis para convertirte en un hacedor de soluciones. La abundancia no es un accidente, es el resultado de un carácter refinado por la disciplina y una boca gobernada por la prudencia. Con estos cimientos puestos, estamos listos para explorar el siguiente gran código, el arte de la inversión y la diversificación que hizo de Israel el centro del comercio mundial. El código de la diversificación y la visión global. La sabiduría financiera de Salomón se basa en una comprensión profunda de la gestión del riesgo y la expansión de horizontes. A pesar de haber recibido una promesa de abundancia divina, Salomón no se sentó a esperar que el oro cayera del cielo por inercia. Él diseñó una de las redes comerciales más sofisticadas de la antigüedad. El código que nos legó en el libro de Eclesiastés, capítulo 11,
versículo 2, es la base de la estabilidad económica moderna, reparte parte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Este es el principio de la diversificación. Salomón entendía que poner todos los recursos en una sola fuente, un solo negocio o una sola estrategia es una imprudencia que genera una ansiedad constante. El sabio reparte su inversión porque sabe que el mundo es cambiante y que la seguridad real no proviene de la magnitud de un solo pozo, sino de tener múltiples fuentes de suministro. La visión de Salomón era global, él no se limitó a los recursos internos de Israel. Construyó una flota de barcos en Esión-Geber y se asoció con expertos navegantes para traer oro de Ofir, maderas preciosas y piedras raras. Este enfoque nos enseña que la mente abundante no tiene fronteras. Mientras que la mente con mentalidad de escasez se queda atrapada en lo local, lamentándose por la situación económica de su entorno inmediato, la sabiduría de Salomón nos impulsa a mirar más allá. La diversificación de Salomón no era solo de bienes, sino de conocimientos y relaciones internacionales. Él entendía que la riqueza es un flujo que debe ser movilizado. El estancamiento es el enemigo de la prosperidad. Al diversificar, Salomón eliminaba el miedo a la crisis. Si una ruta comercial se cerraba o una cosecha fallaba, el reino seguía sostenido por las otras 7 u 8 fuentes que había cultivado. La ansiedad disminuye drásticamente cuando dejas de depender de un solo hilo. Salomón nos invita a ser creativos y a no despreciar las pequeñas oportunidades que, sumadas, construyen una muralla contra la adversidad. El rey no solo acumulaba oro, también gestionaba caballerizas, viñedos, bosques y puertos. Cada uno de estos elementos formaba parte de un ecosistema diseñado para resistir las malas temporadas que Salomón, con su realismo característico, sabía que tarde o temprano llegarían sobre la tierra. Diversificar es, en última instancia, un acto de humildad. Es reconocer que no tenemos control total sobre el futuro y que debemos ser mayordomos precavidos de los tiempos que Dios nos otorga. Esta visión global es el valor de las asociaciones estratégicas y la diplomacia económica. Salomón no intentó construir el templo ni expandir su comercio en soledad. Estableció una alianza histórica con Hiram, rey de Tiro, reconociendo que Hiram tenía acceso a materiales y artesanos que Salomón no poseía. El sabio sabe que para llegar lejos necesita de otros. La prosperidad de Salomón se basaba en el beneficio mutuo. Él enviaba trigo y aceite de calidad superior a Tiro, y a cambio recibía cedro del Líbano y mano de obra calificada. Este es el código del intercambio justo. La verdadera riqueza se multiplica cuando todos los involucrados en una transacción ganan. La codicia busca el beneficio unilateral, pero la sabiduría de Salomón buscaba la creación de un sistema de abundancia compartida. La visión global también implica la capacidad de atraer inversión a través de la reputación. La Biblia narra la visita de la reina de Sabá, quien llegó desde los confines de la tierra atraída por la fama de la sabiduría y la prosperidad de Salomón. Ella no llegó con las manos vacías, trajo cargamentos de especias, oro y piedras preciosas. Salomón no tuvo que ir a buscarla, su excelencia lo precedió. Esto nos enseña que cuando operamos bajo principios de sabiduría, nos convertimos en un imán para las oportunidades. La excelencia en el manejo de nuestros asuntos genera una marca personal o empresarial que cruza fronteras. La paz de Salomón no solo venía de sus muros de piedra, sino del respeto que imponía su intelecto y su trato justo con las naciones vecinas. La generosidad y la diplomacia son herramientas financieras más poderosas que la acumulación agresiva. Salomón era espléndido con sus invitados y con sus socios. Él entendía que la tacañería es un síntoma de miedo, mientras que la hospitalidad es un síntoma de abundancia. Al dar con generosidad a los reyes y embajadores que le visitaban, Salomón consolidaba alianzas que mantenían a Israel en paz y en el centro de las rutas comerciales del mundo antiguo. Para el administrador moderno, esto significa que las relaciones humanas son el capital más valioso. Ningún negocio prospera en el vacío, la riqueza fluye a través de los canales de la confianza y el respeto mutuo. Al expandir tu círculo de influencia con integridad, estás diversificando tu mayor activo, tu red de apoyo y colaboración. Debemos reflexionar sobre el propósito de la expansión y la visión global.
Salomón no diversificaba por el simple placer de acumular números, sino para consolidar un legado que glorificara al Creador y proveyera estabilidad a su pueblo. La visión de Salomón incluía la construcción de ciudades de almacenamiento y centros de defensa. Él entendía que la riqueza debía servir para la seguridad y el progreso de la comunidad. Un hombre sabio no solo piensa en su propio bienestar, sino en cómo su visión puede crear empleo, seguridad y sustento para los demás. La paz que reinó en Israel durante sus 40 años de gobierno fue el fruto de una economía bien diversificada que eliminó la desesperación de las masas. El código de la diversificación también nos advierte contra el peligro de la distracción. Salomón diversificaba sus recursos, pero mantenía su enfoque en la sabiduría. El peligro de tener muchas fuentes de ingreso es que el corazón puede terminar disperso y ansioso por el mantenimiento de todas ellas. Por eso, Salomón siempre volvía al origen: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Toda diversificación financiera debe estar anclada en un centro espiritual sólido. Si las inversiones crecen pero la paz disminuye, algo en la estructura está fallando. La verdadera visión global de Salomón era ver el mundo desde la perspectiva de Dios, entender que los recursos fluyen hacia donde hay orden, visión y un propósito que va más allá del egoísmo personal. No te conformes con lo que conoces, busca nuevas habilidades, nuevas rutas y nuevas formas de ser útil al mundo. La seguridad no se encuentra en la estabilidad de un solo empleo o una sola moneda, sino en la capacidad de ser un administrador multifacético bajo la guía de la sabiduría. Salomón transformó una nación pequeña en una potencia mundial porque se atrevió a enviar sus barcos a tierras desconocidas y a repartir su semilla en diferentes campos. Sigue el código del rey sabio, diversifica con prudencia, asóciate con integridad y mantén siempre tu mirada en el horizonte, sabiendo que el dueño de la tierra es quien bendice cada uno de tus caminos. El código del ahorro y la prevención del futuro. La sabiduría de Salomón nos introduce en la disciplina de la previsión y la contención. En un mundo que nos empuja al consumo inmediato y al agotamiento de todos nuestros recursos en el presente, Salomón levanta una bandera de advertencia. En Proverbios, capítulo 21, versículo 20, dejó escrita una sentencia que separa al sabio del necio: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Para el rey Salomón, la verdadera medida de la riqueza no era cuánto dinero pasaba por las manos de una persona, sino cuánto de ese dinero era capaz de retener y gestionar para el futuro. El ahorro no era para él una opción secundaria, sino un distintivo de la mente que gobierna sobre sus impulsos. La psicología del ahorro salomónico se basa en el dominio propio. El hombre insensato es aquel que vive al límite de sus capacidades, gastando cada moneda que recibe como si no existiera un mañana. Esta conducta genera una ansiedad crónica, pues ante la más mínima fluctuación de la economía o un gasto inesperado, el edificio financiero colapsa. El sabio, en cambio, construye un margen. Salomón entendía que el tesoro precioso y el aceite, símbolos de capital y recursos de reserva, son los que permiten dormir en paz durante las tormentas. Ahorrar es el acto de honrar tu esfuerzo pasado para proteger tu paz futura. Es reconocer que la abundancia tiene estaciones y que el administrador fiel es aquel que guarda en el verano para tener sustento en el invierno. Quien ahorra está aceptando que no tiene el control absoluto sobre los eventos del mañana y que debe ser un custodio responsable de lo que ha recibido hoy. Salomón no ahorraba por miedo, sino por estrategia. Su reino era opulento, pero su opulencia estaba respaldada por almacenes llenos de grano, oro y suministros. La paz financiera comienza cuando dejas de ser un esclavo de tus deseos momentáneos para convertirte en el arquitecto de tu seguridad. Al decidir no disipar todo lo que llega a tus manos, estás declarando que tu voluntad es más fuerte que tu apetito por lo efímero. La casa del sabio se reconoce no por lo que ostenta, sino por lo que conserva. Este código es la comprensión de los ciclos de la vida y la naturaleza. Salomón, observador incansable de la creación, nos remite nuevamente a la sabiduría de los seres pequeños pero prudentes. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, dice en Proverbios 30:25.
Aquí se nos revela que el ahorro no es una cuestión de fuerza o de grandes ingresos, sino de ritmo y constancia. La hormiga no espera a que llegue el invierno para buscar qué comer. Ella utiliza el tiempo de mayor facilidad para prepararse para el tiempo de mayor dificultad. El código de la prevención nos invita a desmitificar la suerte y a abrazar la planificación. La prevención salomónica también incluye la protección de los activos. Salomón no solo acumulaba, él protegía sus ciudades con muros y sus riquezas con sistemas de contabilidad y vigilancia. En términos modernos, esto significa que el ahorro debe ir acompañado de la protección contra el devorador, evitar deudas innecesarias, protegerse contra estafas y no arriesgar el capital de reserva en negocios especulativos. La ansiedad financiera desaparece cuando existe un fondo de paz que nos permite decir no a las malas ofertas y sí a las verdaderas oportunidades. Salomón enseñó que el que se apresura por enriquecerse no quedará sin castigo, advirtiendo que la riqueza ganada apresuradamente disminuye, pero el que recoge poco a poco la aumenta. El ahorro no tiene que ser una suma heroica de una sola vez, sino el resultado de un hábito diario. Salomón construyó el templo piedra a piedra y su riqueza pieza a pieza. Al adoptar este código, dejas de buscar el golpe de suerte que solucione tu vida y empiezas a confiar en el poder del interés compuesto y la fidelidad en lo poco. El ahorro te da la libertad de elegir, mientras que el gasto excesivo te encadena a las circunstancias. Si quieres vivir como un rey en la madurez, debes aprender a administrar como un sabio en la juventud, guardando con disciplina aquello que Dios te permite producir en tu tiempo de mayor energía. Si esta sabiduría milenaria está arrojando luz sobre tus decisiones y sientes que estas palabras están ordenando tu mundo interior, te invito a suscribirte a este canal. Al unirte a nuestra comunidad, permites que los códigos de la sabiduría del rey Salomón y los principios de paz eterna sigan fortaleciendo tu camino hacia la verdadera libertad. No camines solo en la búsqueda del entendimiento. Suscríbete y activemos juntos el conocimiento que transforma el esfuerzo en fruto y la confusión en claridad. Es momento de que tu vida refleje la excelencia de un administrador que sabe escuchar la instrucción. Debemos entender que el ahorro tiene un propósito que trasciende la seguridad personal, el legado y la capacidad de ayudar. Salomón escribió que el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. El ahorro no es un acto de egoísmo, sino una plataforma para la generosidad futura. Una persona que lo ha disipado todo no tiene nada que ofrecer al necesitado ni nada que legar a su descendencia. La prevención del futuro asegura que la antorcha de la bendición no se apague con nosotros. Al guardar el tesoro precioso, estamos asegurando que las próximas generaciones comiencen desde un peldaño más alto y no desde la carencia absoluta. El código del ahorro también nos libera de la idolatría del dinero. Irónicamente, el que ahorra con sabiduría confía menos en el dinero que el que lo gasta con desesperación. El que gasta todo lo que tiene está intentando comprar una felicidad o una identidad inmediata. El que ahorra sabe que su valor no depende de sus posesiones y puede esperar. La paz que Salomón experimentó fue la paz de un hombre que tenía sus asuntos en orden. Su visión de futuro no era de angustia, sino de construcción. La verdadera abundancia es tener suficiente para hoy, algo guardado para el mañana y un corazón dispuesto a dar en todo momento. El mensaje es un llamado a la revisión de tu alfolí. Mira tus manos y pregúntate, ¿qué estoy haciendo con el aceite que Dios me ha dado hoy? ¿Lo estoy disipando en placeres que no satisfacen o lo estoy guardando para el invierno que vendrá? La libertad financiera no es ganar más, sino vivir con menos de lo que ganas para poder ser dueño de tu tiempo y de tu paz. Sigue el código de la hormiga y el consejo del rey sabio. Llena tus almacenes hoy, disciplina tus deseos y prepárate para un futuro donde no serás un mendigo de las circunstancias, sino un señor de tu destino bajo la bendición del Altísimo. El código del corazón y el peligro de la vanidad. A pesar de ser el hombre más próspero de la historia, Salomón nos dejó una de las advertencias más crudas y necesarias sobre la relación entre el alma y las posesiones. En la madurez de su vida, tras haber experimentado todos los placeres que el oro puede comprar, escribió el libro de Eclesiastés, donde acuñó una frase que resuena como un eco de realidad: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este no es el grito de un hombre amargado,
sino la conclusión de un sabio que entendió que el dinero es un excelente siervo, pero un amo tiránico. El código del corazón nos enseña que si el centro de nuestra paz es el saldo de una cuenta bancaria, viviremos en una fragilidad absoluta. Salomón descubrió que el ojo humano nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, y que quien ama el dinero, nunca tendrá suficiente dinero. La ansiedad financiera a menudo no nace de la falta de recursos, sino de un deseo desordenado que Salomón llamó aflicción de espíritu. Podemos acumular tesoros, pero si el corazón está vacío, esos tesoros se convierten en una carga pesada. El Rey nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el contexto financiero, esto significa proteger nuestras intenciones. Salomón vio que muchos se apresuran por enriquecerse y caen en la trampa de la envidia y la insatisfacción permanente. El código de la vanidad nos invita a desmitificar la riqueza. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar, puede comprar medicinas, pero no salud, puede comprar compañía, pero no lealtad. La verdadera abundancia comienza con un corazón que está en paz con Dios, independientemente de las circunstancias externas. La libertad financiera requiere una desintoxicación del ego. Salomón, rodeado de cedros, marfil y pavos reales, concluyó que sin el temor de Dios, todo lo demás es correr tras el viento. La paz mental que buscamos no se encuentra al llegar a una cifra mágica de ahorro, sino al desvincular nuestra identidad de nuestras posesiones. Si eres lo que tienes, el día que no lo tengas dejarás de ser. El código de Salomón nos llama a disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, pero sin permitir que esos frutos se conviertan en nuestros ídolos. La riqueza es un regalo para ser administrado, no una deidad para ser adorada. Cuando el corazón está guardado, el dinero ocupa su lugar correcto, debajo de nuestros pies para servirnos, y no sobre nuestras cabezas para aplastarnos. Salomón observó que el aumento de los bienes a menudo atrae a personas interesadas y aumenta las preocupaciones de quien los posee. Donde abundan los bienes, abundan los que los comen, escribió con ironía en Eclesiastés. El sabio nos advierte que la acumulación excesiva puede cegarnos ante las necesidades de los demás y encerrarnos en una burbuja de autosuficiencia ficticia. El peligro de la vanidad es creer que somos los autores únicos de nuestro éxito, olvidando que fue la sabiduría de Gabaón la que abrió las puertas. La ingratitud es el camino más corto hacia la ceguera espiritual y la ansiedad por mantener lo que creemos que es solo nuestro. La verdadera estabilidad, según Salomón, se encuentra en el equilibrio entre el esfuerzo y el disfrute. Él recomendaba comer, beber y alegrarse con el fruto de la labor, entendiendo que esto es un don de Dios. El error del vanidoso es posponer la felicidad para cuando tenga un poco más, entrando en un ciclo infinito de insatisfacción. El código del corazón nos llama al contentamiento, que no es conformismo, sino la capacidad de ser felices mientras caminamos hacia nuestras metas. Salomón entendió que mejor es un puñado con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. La paz financiera es saber cuándo es suficiente y permitirse disfrutar de la provisión de hoy sin que la ambición del mañana nos robe el sueño. La humildad protege la fortuna. Salomón cayó en la trampa de la vanidad al final de su vida cuando permitió que su corazón se desviara tras sus posesiones y alianzas mundanas, lo que eventualmente fragmentó su reino. Su propia historia es una advertencia. Nadie es tan sabio que no pueda caer si descuida la fuente de su sabiduría. Al adoptar este código, aprendemos a monitorear nuestras motivaciones. ¿Queremos ser ricos para servir o para ser servidos? ¿Para bendecir o para ostentar? El dinero es una lupa que magnifica lo que ya está en el corazón. Si el corazón es generoso y humilde, la riqueza será una bendición. Si el corazón es vanidoso, la riqueza será su propia sentencia. El mensaje de Salomón es una invitación a la trascendencia. Al final de sus días, tras haber explorado todos los caminos humanos, el rey resumió el propósito de la existencia. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El código del corazón nos recuerda que somos seres eternos habitando un mundo temporal. La riqueza es una herramienta para cumplir una misión divina en la tierra,
no el destino final de nuestra alma. La paz definitiva llega cuando entendemos que no somos dueños de nada, sino administradores de todo por un tiempo limitado. La vanidad se rinde ante la eternidad. Salomón nos enseña que la mejor inversión es aquella que tiene dividendos en el cielo. Al liberar nuestro corazón de la ansiedad por el estatus y el reconocimiento humano, ganamos la libertad de vivir con propósito. El hombre que sabe que su provisión y su valor vienen de lo alto, no teme a las fluctuaciones de la bolsa ni a los cambios de gobierno. Camina con la seguridad de un príncipe, no por el oro que lleva en la mano, sino por la paz que lleva en el espíritu. El legado de Salomón es un llamado a la sobriedad. Disfruta de la abundancia, sé diligente en los negocios, pero nunca permitas que el brillo del oro eclipse la luz de la sabiduría. ¿Hay en él ansiedad, envidia o miedo a la pérdida? Estos son síntomas de que la vanidad está ganando terreno. Vuelve al secreto de Gabaón, vuelve a pedir un corazón entendido y recuerda que la mayor riqueza de Salomón no fue su palacio, sino su conexión con la fuente de toda vida. La paz financiera que no añade tristeza es el resultado de un corazón rendido a Dios, que usa lo terrenal con los ojos puestos en lo eterno. ¿Estás listo para el siguiente código, donde exploraremos cómo Salomón manejó el riesgo y la deuda, principios vitales para mantener la libertad en un mundo de compromisos? El código de la libertad y el riesgo de la fianza. La sabiduría de Salomón aborda uno de los mayores peligros para la estabilidad del alma y la economía, la pérdida de la autonomía financiera a través de compromisos imprudentes. En el libro de Proverbios, Salomón dedica una atención sorprendente a la advertencia contra la fianza y el endeudamiento por terceros. En el capítulo 6, versículos del 1 al 5, el rey utiliza un lenguaje de urgencia extrema. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo, sálvate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Para el hombre más próspero de su tiempo, no había riqueza lo suficientemente grande que no pudiera ser devorada por el lazo de una deuda ajena o un contrato mal meditado. El Código de la Libertad Salomónica nos enseña que el control sobre nuestros propios recursos es sagrado. Cuando un hombre se compromete como fiador o adquiere deudas que no puede respaldar con sabiduría, deja de ser dueño de su tiempo y de sus decisiones. Salomón afirma con crudeza en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La ansiedad financiera es, en su raíz, el sentimiento de servidumbre, es saber que tus mañanas ya están vendidas a un acreedor y que tu creatividad está encadenada a la necesidad de pagar intereses. Salomón nos llama a proteger nuestra libertad con la misma ferocidad con la que un animal escapa de una trampa, porque entendía que la paz mental requiere de manos libres de cadenas contractuales. La presión social y emocional que nos lleva a comprometer nuestra seguridad por otros. Salomón no nos prohíbe ser generosos, pero diferencia drásticamente entre dar y fiar. Dar es un acto de amor que controlas, fiar es un acto de presunción que te entrega al control del azar y de la conducta ajena. La sabiduría de Salomón nos impulsa a decir no con firmeza a los negocios que ponen en riesgo el pan de nuestra familia por la imprudencia de otros. La verdadera libertad financiera comienza con el valor de no empeñar el futuro por un compromiso presente que no nos corresponde. Al evitar estas trampas, mantenemos el mando de nuestro reino personal y aseguramos que nuestra paz no dependa de la solvencia de terceros. La gestión inteligente del riesgo y la necesidad de la sobriedad en las transacciones. Salomón, a pesar de sus inmensas flotas y proyectos constructivos, operaba bajo una lógica de solvencia. Él advertía que aquel que se apresura a enriquecerse o que se involucra en planes de alta volatilidad sin fundamentos sólidos, no sabe que le ha de venir pobreza. El riesgo, bajo el código salomónico, debe ser calculado y proporcional a la sabiduría que se posee. La fianza es el riesgo máximo porque es un compromiso sin control, es poner tu firma en un cheque en blanco que el destino puede llenar a su antojo. El sabio prefiere la ganancia paulatina y segura sobre la apuesta emocional que puede terminar en el embargo de su propio lecho. La prevención salomónica contra la deuda se extiende a la protección de la herencia. Salomón enseñó que el justo deja legado a sus hijos, pero la deuda es una herencia de esclavitud que se transfiere a las siguientes generaciones.
En Proverbios 22, 26 a 27, advierte, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Esta imagen es poderosa, la deuda imprudente te quita incluso el lugar de tu descanso. La ansiedad que impide el sueño es la manifestación física de haber entregado el derecho a tu propia cama a un sistema financiero o a un compromiso mal gestionado. La libertad es el lujo de dormir sabiendo que no le debes nada a nadie, excepto el amor. La importancia de la autonomía como base de la dignidad humana. Salomón, quien vestía de púrpura y se sentaba en un trono de marfil, entendía que la verdadera majestad de un hombre no reside en lo que aparenta tener, sino en no ser esclavo de nadie. Muchos hoy viven en palacios de deudas, siendo prisioneros del lujo de sus propios créditos. El Código Salomónico nos llama a la austeridad estratégica. Es preferible vivir con sencillez pero con libertad, que con opulencia bajo el yugo del acreedor. Al limpiar tu vida de compromisos tóxicos y deudas por vanidad, recuperas el poder de tu voz y de tu visión. El administrador del reino es aquel que maneja los recursos con tal pulcritud que su paz no está a la venta. Debemos entender que el código de la libertad es también un código de misericordia bien aplicada. Salomón nos enseña que la mejor forma de ayudar a un amigo no es fiándole, sino instruyéndole en sabiduría o dándole de lo que ya poseemos sin poner en riesgo nuestra propia estabilidad. La libertad financiera nos permite ser verdaderamente generosos. El que está endeudado no puede ayudar, porque lo que tiene no le pertenece. En cambio, el hombre que ha seguido los principios de Salomón y ha evitado los lazos del cazador, tiene la capacidad de ser una fuente de bendición genuina para su comunidad. La victoria sobre el riesgo y la deuda comienza en la mente. Debemos romper con la mentalidad de consumo por comparación que nos empuja a pedir prestado para impresionar a personas que no nos importan. Salomón, que tenía todo, concluyó que la paz es el bien más preciado. Al soltar las cargas financieras innecesarias, aligeramos el equipaje de nuestra alma para correr hacia nuestro propósito. No permitas que tu firma sea tu sentencia. Si ya te encuentras en un lazo, sigue el consejo del rey. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento hasta que hayas negociado tu libertad. La urgencia por salir de la deuda debe ser igual a la urgencia por salvar la vida, porque en la economía del reino, la libertad es el aire que respira la sabiduría. Toma la decisión de ser el único dueño de tus compromisos. Revisa tus deudas, tus contratos y tus promesas. Pide sabiduría para desatar los nudos que te atan y prepárate para caminar sin el peso del acreedor sobre tus hombros. La abundancia de Salomón fue una abundancia libre, no financiada por la angustia ajena ni por el crédito imprudente. Estás llamado a vivir bajo ese mismo estándar de soberanía personal. Con tus manos limpias y tus deudas bajo control, estás listo para entrar en la última parte de este viaje, el legado final y la comprensión de que la mayor riqueza de Salomón fue, en última instancia, su búsqueda incansable de lo eterno. El legado del sabio y la riqueza que no perece. Salomón nos sitúa en el crepúsculo de una vida que conoció los límites de la gloria humana. Tras 40 años de un reinado sin precedentes, donde la plata se volvió tan común como las piedras en las calles de Jerusalén, Salomón se detiene a evaluar el peso eterno de su existencia. El código del legado nos enseña que la verdadera riqueza no es el punto de llegada, sino la huella que dejamos en el camino. En su obra más madura y reflexiva, Salomón llega a la conclusión de que el hombre no se lleva nada de su trabajo bajo el sol, excepto la satisfacción de haber cumplido su propósito y la paz de haber caminado con Dios. El templo que construyó, recubierto de oro de Ofir, era una maravilla física, pero su verdadero legado fue el sistema de sabiduría y justicia que permitió que una nación entera prosperara en paz. La sabiduría de Salomón en sus últimos días se centró en la transferencia de valor a las siguientes generaciones. Él escribió, "El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos". Sin embargo, Salomón no se refería únicamente a lingotes de oro o títulos de propiedad. El legado más valioso que un padre puede dejar es una instrucción sólida y un modelo de carácter íntegro. El oro puede ser malgastado por un heredero necio, pero la sabiduría es un activo que se multiplica con el tiempo.
La ansiedad financiera por el futuro de nuestros descendientes se disuelve cuando entendemos que nuestra mayor inversión debe ser en su formación espiritual y mental. Al concluir su reinado, Salomón entendió que el éxito sin un sucesor sabio es solo una tragedia aplazada. La paz final del sabio reside en saber que ha sembrado principios que sobrevivirán a su propia muerte. Muchos viven atrapados en la carrera por la acumulación personal, olvidando que somos eslabones en una cadena generacional. Salomón, con toda su magnificencia, reconoció que el todo del hombre no es lo que logra, sino quien teme. La riqueza que no perece es aquella que se invierte en las personas y en el servicio al Creador. Cuando levantamos la mirada de nuestras necesidades inmediatas y empezamos a construir para aquellos que aún no han nacido, nuestra economía adquiere una dimensión de eternidad. La paz de Salomón, al final de su jornada, fue el resultado de haber sido un canal de bendición. La verdadera abundancia es la que fluye a través de nosotros para irrigar el futuro de otros. El misterio de la satisfacción en lo eterno frente a la insaciabilidad de lo material. Salomón probó todos los caminos, el conocimiento, el placer, las grandes obras y las inmensas riquezas, solo para descubrir que el corazón humano tiene una dimensión que el dinero no puede llenar. En Eclesiastés 3:11, reveló que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Este es el secreto final de la paz financiera. Entender que el dinero es un recurso temporal para habitantes de la eternidad. La ansiedad cesa cuando dejamos de exigirle a lo material que satisfaga nuestra necesidad de infinito. Salomón nos enseña que el dinero es para el cuerpo y para el mundo, pero la sabiduría y el amor son para el alma y para Dios. Este equilibrio entre lo terrenal y lo celestial es lo que permitió a Salomón manejar las riquezas más grandes de la historia sin perder, durante la mayor parte de su vida, su centro espiritual. El peligro del éxito es que puede volvernos sordos a la voz de la instrucción, pero el legado del sabio nos recuerda que debemos permanecer como niños pequeños en nuestra dependencia de la sabiduría divina. Al final, Salomón nos advierte que incluso la mayor gloria humana es como la hierba del campo que hoy es y mañana se seca. Esta perspectiva no es pesimista, sino liberadora. Nos quita el peso de tener que ser dueños del universo y nos devuelve a nuestra posición de administradores amados. La riqueza es un préstamo de Dios, y la paz consiste en devolverle la gloria a Él en cada paso del proceso. La visión final de Salomón es una invitación al descanso sagrado. Tras haber trabajado diligentemente y haber diversificado con prudencia, el sabio aprende a soltar. La verdadera soberanía financiera es la capacidad de despegar el corazón de los resultados. Salomón vio que, a veces, el justo padece y el impío prospera bajo el sol, pero su conclusión fue firme. Al final, Dios traerá toda obra a juicio. Esto nos da una paz inquebrantable frente a las injusticias del sistema económico mundial. No necesitamos vengarnos ni angustiarnos por la prosperidad del deshonesto. Nuestro legado está asegurado en la justicia de Dios. Vivir con la eternidad en mente transforma nuestra billetera en un altar de adoración y nuestra carrera financiera en una peregrinación hacia la plenitud. Para concluir esta última parte del viaje con el rey Salomón, debemos abrazar la gran verdad de su discurso final: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este no es un mandato de miedo, sino un código de alineación. El temor de Dios es el respeto profundo por las leyes que sostienen el universo. Cuando nuestras finanzas están alineadas con estas leyes, la ley de la siembra, la ley de la integridad, la ley del descanso, la abundancia deja de ser un esfuerzo humano agotador para convertirse en un fruto natural de nuestra conexión con la fuente. Salomón, el hombre que lo tuvo todo, termina recordándonos que lo más importante es lo que nadie nos puede quitar. La riqueza que no perece es la relación con nuestro Hacedor. El legado de Salomón es un puente entre el oro de la tierra y la gloria del cielo. Nos enseñó que se puede ser inmensamente rico y profundamente espiritual, siempre y cuando la sabiduría sea el timón. Al cerrar este audiolibro, el mensaje para ti es de esperanza y empoderamiento. No estás solo en tus desafíos financieros, tienes a tu disposición milenios de sabiduría probada. Camina con la frente en alto, no por el dinero que posees, sino por la sabiduría que te posee a ti. Sé diligente como la hormiga, generoso como el rey,
íntegro como el juez y previsivo como el arquitecto. El trono de tu propia vida te espera, y el mismo Dios que respondió a Salomón en Gabaón está atento a tu petición de un corazón entendido. Estas palabras sobre la vida del rey más próspero de la historia, respira la paz de los códigos milenarios. Has pasado de la confusión a la claridad, de la ansiedad al orden. La historia de Salomón no es un eco del pasado, es una hoja de ruta para tu presente. Que tu casa sea edificada con sabiduría, afirmada con prudencia y llena de tesoros preciosos a través del conocimiento. Has aprendido que la libertad financiera es el derecho de aquellos que eligen la instrucción por encima del oro. Pero este no es el fin del camino, sino el comienzo de tu nueva administración. Es momento de bajar del monte de la teoría y aplicar estas leyes en el valle de tu realidad cotidiana. Has recorrido los pasillos del palacio y las cámaras del tesoro del hombre más sabio y próspero que el mundo ha conocido. Pero lo más importante no es lo que Salomón tuvo, sino lo que Salomón sabía. Los 7 códigos que hemos explorado no son sugerencias, son leyes de la economía espiritual que, cuando se aplican con fe y disciplina, tienen el poder de reorganizar el caos financiero y transformarlo en un jardín de provisión y paz. La sabiduría de Salomón nos ha enseñado que la riqueza sin propósito es vanidad, pero la prosperidad con principios es una herramienta de impacto eterno. No importa en qué punto de tu historia te encuentres hoy, ya sea en la cima del éxito o en el valle de la escasez, los códigos de la sabiduría son un lenguaje universal que el cielo siempre responde. Para que esta sabiduría no se quede solo en tus oídos, sino que se manifieste en tus manos, te desafío a realizar estas 3 acciones fundamentales en las próximas 24 horas. Haz tu petición de Gabaón, retírate a un lugar tranquilo y, en lugar de pedirle a Dios que solucione tus deudas o multiplique tus ingresos, pide un corazón entendido. Declara que renuncias a la autosuficiencia y que dependes de su sabiduría para administrar cada recurso que llegue a ti. Identifica tu lazo de cazador, sé honesto contigo mismo. ¿Tienes deudas imprudentes, compromisos de fianza o fugas de dinero por negligencia? Elige una de esas cadenas y traza hoy mismo un plan de ataque para cortarla. Como dijo Salomón, sálvate como gacela de la mano del cazador. La libertad es tu prioridad número 1. Siembra una semilla de sabiduría, comparte este conocimiento. La sabiduría se multiplica cuando se entrega. Envía este audiolibro a alguien que necesite esperanza financiera y deja un comentario abajo con la frase, recibo el corazón entendido. Al hacerlo, estás sellando este aprendizaje en tu espíritu. Si este viaje por los códigos de Salomón ha traído luz a tu mente y paz a tu corazón, te invito a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de administradores del reino que no temen a las crisis porque conocen al dueño de la provisión. Dale me gusta a este video si crees que la sabiduría vale más que el oro fino, y prepárate, porque tu temporada de orden, diligencia y abundancia real acaba de comenzar. Recuerda siempre las palabras finales del rey, la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Ve y reina en tu economía, con la paz de quien sabe que su herencia está asegurada por la eternidad. Nos vemos en la cima de la sabiduría. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.